La noticia irrumpió como un rayo en el paddock de la Fórmula 1 el 6 de mayo de 2025, rompiendo semanas de especulaciones, rumores y promesas que parecían conducir a un resultado inevitable. Alpine, el equipo francés que había alimentado las esperanzas de miles de fanáticos argentinos, confirmó oficialmente que Franco Colapinto no será parte del equipo en el Gran Premio de Miami. La decisión, comunicada con un frío que contrastaba con el calor sofocante de la ciudad estadounidense, volvió a alegrarle al joven piloto de 21 años la oportunidad de debutar como titular en la máxima categoría del automovilismo. Para los hinchas de Colapinto, el golpe fue devastador, pero también un recordatorio de la crueldad de un deporte donde el talento a veces debía esperar a la sombra de decisiones estratégicas y juegos de poder. El anuncio cayó como un balde de agua fría. Franco no estará en Miami, aseguró un vocero de Alpine a la agencia Clarín, desmintiendo categóricamente los rumores que apuntaban a que el argentino estuviera en el terreno como piloto de reserva, incluso como posible participante de alguna sesión de librea. El equipo ya tiene claro que su alineación está ajustada. Esteban Ocon y Pierre Gasly pilotan dos de los monoplazas oficiales en el circuito urbano de Miami, un vehículo exigente que pone a prueba frenos, neumáticos y la capacidad de los pilotos para gestionar el implacable calor del sur de Florida. La decisión dejó a Colapinto en un limbo más profundo, un lugar en el que ha estado atrapado desde que fue anunciado, el 9 de enero de 2025, como piloto de desarrollo y reserva de Alpine. Desde aquel día, el nombre de Colapinto ha sido un eco constante en las localidades de Enstone, sede del equipo. Cada vez que la actuación de los pilotos titulares, especialmente la de Jack Doohan, no cumplía con las expectativas, su figura surgía como una alternativa lógica. Entre febrero y abril, las actuaciones de Doohan, designado segundo piloto titular junto a Gasly, fueron discretas, aunque no decepcionantes. 0 puntos en 3 grandes premios consecutivos, un mejor registro de desminimido en Bahrein, y tiempos en la clasificación que le dejaron a más de un segundo del líder. Los números no avalaban su continuidad, y la prensa especializada, junto a la afición, comenzaba a cuestionar si el australiano merecía el asiento por encima de un Colapinto que, desde la sombra, deslumbraba en cada oportunidad. El argentino, de tan solo 21 años, había demostrado su valía antes de llegar a Alpine. En 2024, su paso por la Fórmula 2 fue una hazaña de puro talento. 3 victorias, 8 podios y una cuarta final en el campeonato, superando a varios pilotos que habían probado el asfalto de la Fórmula 1. Su gran avance en Williams, donde compitió por nuevos títulos de Gran Premio como reemplazo de Logan Sargent, fue aún más impactante. Puntuó en su segunda carrera, octava en Azerbaiyán, y repitió la hazaña en Austin, con un 10º puesto. Su salida en Singapur, donde pasó del 12º al 9º puesto antes de la primera curva, y su mejora respecto a Lewis Hamilton bajo la lluvia en Sao Paulo, se convirtieron en una postal de su potencial. Sin embargo, a pesar de estos méritos, Alpine optó por mantener a Doohan como titular, apoyado por el director del equipo, Oliver Oakes, y por un Gasly que, aunque más experimentado, también consiguió resultados destacados. La decisión de Nino de Sater excluir al Colapinto del Gran Premio de Miami del circuito frustró a los aficionados, pero también intensificó una tensión interna que ya era palpable en Alpine. Por un lado, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura clave en la dirección deportiva, no ha ocultado su admiración por el argentino. Desde su regreso a Enstone en 2024, el italiano, conocido por su ojo clínico para detectar talentos como Michael Schumacher y Fernando Alonso, ha elogiado públicamente a Colapinto en múltiples ocasiones. Franco tiene el talento, la mentalidad y la conexión mediática que Alpine necesita, dijo en una reunión confidencial con directivos del grupo Renault, según fuentes cercanas al equipo. Briatore, apodado El Padrino, por el propio Colapinto, solo puede entrever que esperaba ver al argentino al volante antes del verano, una declaración que alimentó las esperanzas de los aficionados y aumentó la presión sobre Doohan. Ideal. El circuito Gilles Villeneuve, con sus largas rectas y exigentes chicanes, es un trazado donde un piloto joven y lleno de frescura puede marcar la diferencia. Además, el cronograma interno de Alpina prevé una revisión completa de la estrategia de pilotos tras el Gran Premio de España, del 24 al 26 de mayo. Será entonces cuando Oakes y Briatore deberán presentar un plan definido a Zak Brown, CEO de McLaren Racing y socio del grupo Renault, para evitar más fisuras en la alineación de reserva. De no hacerlo, el riesgo de una fuga de talento hacia equipos como Williams o Racing Bulls será inminente. La espera de Colapinto, que ya roza lo insostenible, podría convertirse en un punto de inflexión para Alpine.
Si la situación se prolonga más allá de julio sin una sola vuelta en un Gran Premio, la posibilidad de que el argentino busque un asiento en otro equipo se hará cada vez más real. En la Fórmula 2, Red Bull y Mercedes mantienen vivas sus academias de jóvenes pilotos, con nombres como Isaac Hadjar y Oliver Bearman, listos para dar el salto. Alpine, en cambio, no ha logrado capitalizar la presión mediática ni el talento demostrado por Colapinto, lo que pone en entredicho su capacidad para liderar el cambio generacional que vive la Fórmula 1. El ambiente en Enstone es de máxima tensión. Mientras los ingenieros se concentran en el setup aerodinámico para Miami, en los despachos se juega una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias millonarias. La grieta interna entre Briatore, que apuesta por el talento, y el impacto mediático de Colapinto y Oaks, que defiende la continuidad de Doohan, se hace cada vez más evidente. Algunos rumores sugieren que Oaks podría estar considerando promover a Paul Aron, otro piloto reserva, como alternativa a Doohan, pero la experiencia de Colapinto en la Fórmula 1, 9 grandes premios con Williams, lo convierte en la opción más lógica y preparada. La Fórmula 1, como bien sabe Briatore, es un mundo donde los sentimientos no tienen cabida. Mi trabajo es volver a poner a Alpine en lo más alto, y nunca hay lugar para los sentimientos en este negocio, declaró el italiano al medio francés Auto Hebdo. Sus palabras, pronunciadas en el contexto de la confirmación de Doohan como titular, resuenan ahora como una advertencia. Si el australiano no logra resultados en Miami, el famoso periodo de gracia de 5 o 6 carreras que supuestamente tiene en su contrato podría llegar a su fin antes de lo previsto. Y cuando eso ocurra, todas las miradas estarán puestas en Colapinto. El Gran Premio de Miami, con su circuito diseñado para el espectáculo y su ambiente vibrante, era visto como la oportunidad perfecta para relanzar la carrera de Colapinto. La ausencia del argentino en la lista de pilotos ha generado una ola de decepción, pero también ha encendido una chispa de indignación entre sus seguidores. Franco se merece estar en esa pista. Alpine está desperdiciando un talento único, escribió un usuario en X, resumiendo el sentimiento de miles de aficionados. La pregunta que flota en el aire es inescapable. ¿Se atreverá Alpine a abrir la puerta al talento que golpea con fuerza? ¿O seguirá aferrándose a un conservadurismo que ampara resultados mediocres? La resolución de esta encrucijada será evidente cuando la FIA publique la lista oficial de pilotos para Miami. Si en el Box 31, junto a Pierre Gasly, aparece el nombre de Jack Doohan, los aficionados de Colapinto deberán armarse de paciencia. Pero sí, contra todo pronóstico, es Franco Colapinto quien ocupa ese asiento, el paddock será testigo de un momento histórico. El regreso de un piloto argentino a la Fórmula 1 como titular, 23 años después de la última carrera de Gastón Mazzacane. Sea cual sea el veredicto, la temporada 2025 de Alpine cambiará para siempre. La historia de Colapinto es, en muchos sentidos, la historia de la Fórmula 1 misma. Una lucha constante entre el talento y la oportunidad, entre la pasión y el pragmatismo, entre el presente y el futuro. Para Alpine, la decisión de mantenerlo en la sombra o darle las riendas de un A524 no es solo una cuestión deportiva, sino una apuesta por el rumbo que quiere tomar el equipo en los próximos años. En un deporte donde los líderes nacen en la pista pero sobreviven en las mesas de negociación, la escudería francesa enfrenta su mayor prueba fuera del asfalto: demostrar si está dispuesta a colocar el talento por encima de la tradición. Mientras el reloj sigue corriendo, Colapinto no se detiene. Entre rondas de simulador, estudia la telemetría de Doohan y Gasly, analiza cada centésima perdida y colabora con los ingenieros para afinar mapas de motor y ajustes de suspensión. Su profesionalidad, su calma y su hambre de victoria son un recordatorio de por qué los patrocinadores, los aficionados y hasta un viejo zorro como Briatore apuestan por él. La cuenta regresiva para Miami ha comenzado, pero el verdadero countdown es otro.
el que mide cuánto tiempo más podrá Alpine ignorar el talento que ya está listo para brillar. La Fórmula 1 vive un momento de cambio generacional, y Alpine tiene la oportunidad de liderarlo. La pregunta no es si Colapinto está preparado. Los números, las actuaciones y el respaldo mediático lo confirman, sino si la escudería francesa tendrá el coraje de dar el paso. En las próximas semanas, el mundo del automovilismo tendrá su respuesta, y cuando llegue, nadie podrá decir que no lo vio venir. La noticia irrumpió como un rayo en el paddock de la Fórmula 1 el 6 de mayo de 2025, rompiendo semanas de especulaciones, rumores y promesas que parecían conducir a un resultado inevitable. Alpine, el equipo francés que había alimentado las esperanzas de miles de fanáticos argentinos, confirmó oficialmente que Franco Colapinto no será parte del equipo en el Gran Premio de Miami. La decisión, comunicada con un frío que contrastaba con el calor sofocante de la ciudad estadounidense, volvió a alegrarle al joven piloto de 21 años la oportunidad de debutar como titular en la máxima categoría del automovilismo. Para los hinchas de Colapinto, el golpe fue devastador, pero también un recordatorio de la crueldad de un deporte donde el talento a veces debía esperar a la sombra de decisiones estratégicas y juegos de poder. El anuncio cayó como un balde de agua fría. Franco no estará en Miami, aseguró un vocero de Alpine a la agencia Clarín, desmintiendo categóricamente los rumores que apuntaban a que el argentino estuviera en el terreno como piloto de reserva, incluso como posible participante de alguna sesión de librea. El equipo ya tiene claro que su alineación está ajustada. Esteban Ocon y Pierre Gasly pilotan dos de los monoplazas oficiales en el circuito urbano de Miami, un vehículo exigente que pone a prueba frenos, neumáticos y la capacidad de los pilotos para gestionar el implacable calor del sur de Florida. La decisión dejó a Colapinto en un limbo más profundo, un lugar en el que ha estado atrapado desde que fue anunciado, el 9 de enero de 2025, como piloto de desarrollo y reserva de Alpine. Desde aquel día, el nombre de Colapinto ha sido un eco constante en las localidades de Enstone, sede del equipo. Cada vez que la actuación de los pilotos titulares, especialmente la de Jack Doohan, no cumplía con las expectativas, su figura surgía como una alternativa lógica. Entre febrero y abril, las actuaciones de Doohan, designado segundo piloto titular junto a Gasly, fueron discretas, aunque no decepcionantes. 0 puntos en 3 grandes premios consecutivos, un mejor registro de desminimido en Bahrein, y tiempos en la clasificación que le dejaron a más de un segundo del líder. Los números no avalaban su continuidad, y la prensa especializada, junto a la afición, comenzaba a cuestionar si el australiano merecía el asiento por encima de un Colapinto que, desde la sombra, deslumbraba en cada oportunidad. El argentino, de tan solo 21 años, había demostrado su valía antes de llegar a Alpine. En 2024, su paso por la Fórmula 2 fue una hazaña de puro talento. 3 victorias, 8 podios y una cuarta final en el campeonato, superando a varios pilotos que habían probado el asfalto de la Fórmula 1. Su gran avance en Williams, donde compitió por nuevos títulos de Gran Premio como reemplazo de Logan Sargent, fue aún más impactante. Puntuó en su segunda carrera, octava en Azerbaiyán, y repitió la hazaña en Austin, con un 10º puesto. Su salida en Singapur, donde pasó del 12º al 9º puesto antes de la primera curva, y su mejora respecto a Lewis Hamilton bajo la lluvia en Sao Paulo, se convirtieron en una postal de su potencial. Sin embargo, a pesar de estos méritos, Alpine optó por mantener a Doohan como titular, apoyado por el director del equipo, Oliver Oakes, y por un Gasly que, aunque más experimentado, también consiguió resultados destacados. La decisión de Nino de Sater excluir al Colapinto del Gran Premio de Miami del circuito frustró a los aficionados, pero también intensificó una tensión interna que ya era palpable en Alpine. Por un lado, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura clave en la dirección deportiva, no ha ocultado su admiración por el argentino. Desde su regreso a Enstone en 2024, el italiano, conocido por su ojo clínico para detectar talentos como Michael Schumacher y Fernando Alonso, ha elogiado públicamente a Colapinto en múltiples ocasiones. Franco tiene el talento, la mentalidad y la conexión mediática que Alpine necesita, dijo en una reunión confidencial con directivos del grupo Renault, según fuentes cercanas al equipo. Briatore, apodado El Padrino, por el propio Colapinto, solo puede entrever que esperaba ver al argentino al volante antes del verano, una declaración que alimentó las esperanzas de los aficionados y aumentó la presión sobre Doohan.